Bueno, pues aquí les vamos a presentar nuestro video de Proyecto Aula que va dirigido al tema de los conventos. En este caso nos tocó exponer acerca del convento de San Francisco de Asís. Este convento está edificado sobre el antiguo zoológico de Moctezuma, que abarcaba de donde está ubicado, que es atrás de la Torre Latino, cerca del Zócalo, hasta lo que es Garibaldi. Pero bueno, esa información se la van a dar mis compañeros más adelante en el video. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos en una iglesia franciscana en el centro histórico de la Ciudad de México, ya que los franciscanos fueron un grupo fundado por San Francisco de Asís. Dentro de todos los ámbitos religiosos fundados en aquella época, fue en el año de 1424 cuando fue fundada la primera iglesia franciscana por parte de San Francisco de Asís, como se vuelve a repetir. Por lo tanto, estamos dentro de la capilla principal, que fue la parte más ostentosa de toda la iglesia franciscana, de todo lo que tiene que ver con todo lo establecido anteriormente con toda la religión que venía de Europa, ya que los franciscanos tienen un voto que es la pobreza. La pobreza lo que les originó fue originarse sus propios ingresos para poder construir todas sus capillas, ya que toda la pobreza erradicada por medio de las iglesias tiene que ver con todo lo que ellos fueron recaudando directamente de sus mismos fondos. Claro, bueno, compañeros y maestros, aquí estamos afuera de la iglesia en la cual es San Francisco de Asís. Sí, claro, ¿quién fue este personaje? Bueno, fue religioso y místico italiano, fundador de la orden franciscana, fue el que inició todo este movimiento de la orden franciscana, como se lo mencioné, valga la redundancia. Casi sin proponérselo, lideró San Francisco en un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios y la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco de clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media. Sí, claro, donde se destacó mucho esta orden con Francisco de Asís, San Francisco de Asís, claro. La sencillez y humildad del pobrecito de Asís, sin embargo, acabó trascendiendo su época. Bueno, se los declaro mucho porque en esta época se destaca mucho, en verdad. Por eso este personaje está en esta iglesia. Bueno, sin embargo, acabó trascendiendo para erigirse un modelo atemporal y su figura es valorada más allá incluso de las propias creencias como una de las más altas manifestaciones de la espiritualidad cristiana. Claro, como se les mencioné, muy destacada esta. Ya saben, claro. Buenas tardes, compañeros y profesores. Somos del grupo BI 1502. Mi equipo está formado por Regina Garfias Reyes, Millán Romero María Fernanda, Cantellano Torres Jimena, Sánchez Ramírez Kevin y yo a la Torre Luna Axel. Nuestro proyecto Aula trata de uno de los conventos más importantes de la Ciudad de México, el claustro de Sor Juana, ya que aquí fue donde uno de los personajes más famosos de la historia de México, Sor Juana Inés de la Cruz, escribió sus obras que le dieron renombre a nivel mundial. El ex convento del que aquí se hablará es una construcción que data de a finales del siglo XVI y que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. El convento de San Jerónimo, fundado como convento de Nuestra Señora de la Expectación, fue un templo católico que perteneció a las monjas de la Orden de San Jerónimo de la Ciudad de México, en la Nueva España, y donde destaca la poetisa novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Debido a su adquisición por la Universidad del claustro de Sor Juana, dejó su función de culto eclesiástico para convertirse en el ex templo, el auditorio principal,
aunque conserva sus retablos barrocos y pinturas relativas a Sor Juana Inés de la Cruz. El convento es una construcción que data de finales del siglo XVI y que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, a tan solo una cuadra de la estación del metro Isabel la Católica y a 3 cuadras de la estación Pino Suárez. Su perímetro está delimitado al sur por la calle José María Saga al este, por la calle 5 de Febrero al norte y por la calle San Jerónimo, y al oeste por la calle Isabel la Católica. Se dice que aquí están los restos de Sor Juana. Alguna frase típica de ella es: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. El convento de San Jerónimo tiene una arquitectura que obedece al estilo barroco herreriano. Posee una planta de cruz que consta de una torre y campanario, una cúpula semiesférica y 2 coros, destacando este último donde se iniciaban las novicias. Por otro lado, sus puertas dirigen la nave con el convento, que tiene 2 portadas hacia la calle. Cuenta con un claustro grande, varias ruinas de las celdas de las monjas, restos de fuentes, entre otros. Fue trazado sobre la base de un modelo heptagonal y cuenta con 6 patios: el patio del gran claustro, el patio de los gatos, el patio de los confesionarios, el patio de las novicias, el patio de la fundación y el patio de los cipreses. El lugar en el que se encuentra el recinto es un conjunto de casas que fueron compradas a Francisco de Aguilar y a doña Eleonor de Arriaga por un valor de 15,100 pesos. Ahí, en 1525, se empezó a erigir una iglesia, cuya construcción fue terminada 2 años después. El lugar permaneció hasta que fue adquirido por doña Marina de Saldívar y Mendoza, quien mandó a construir el convento con claustro, dormitorio, refectorio, celdas y huerta. Los requisitos para ser aceptada en el convento de San Lorenzo eran tener entre 16 y 30 años de edad, tener suficiente dinero para pagar el dote 4, que era de 3,000 pesos, aunque no existía una regla explícita que excluyera a los mestizos, mulatos, indígenas o negros. La excesiva cantidad de dote hacía que ninguna de las mencionadas castas pudiera tener el acceso al convento. De igual manera había una jerarquización de labores que regulaba las elecciones de oficios y que de manera descendente constaba de la priora. La priora se encargaba del convento y las monjas, caracterizada por una excelente conducta, quien debía ser mayor de 40 años. Otro punto es la vicaria. Era la mano derecha de la priora, quien debía tener aptitudes de organización para aconsejar a la priora. Cada semana debía dar las obligaciones correspondientes a cada una de las religiosas. En ocasiones llevaba a cabo el oficio de contadora cuando tenía conocimiento de aritmética. Las definidoras eran consejeras de la priora de rango menor, para que a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente todo permaneciese callado y en orden. Las celadoras vigilaban las habitaciones de las religiosas. Las porteras, ocupado por las monjas más ancianas y virtuosas, debían ser de maduro juicio, prudencia y experiencia en las cosas de su oficio, que era abrir y cerrar la puerta, arreglar por donde entraban las provisiones al convento. Un punto más serían las tornelas. Había 3 tornelas que eran encargadas de vigilar las visitas de las monjas, recibir recaudos, cartas y billetes. Después de leer las cartas daban su aprobación para que se les diese a las remitentes. Las vicarias de coro vigilaban que las novicias asistieran al coro, rezo y canto, estudiaban y ejercían los cánticos correspondientes a la misa. Las maestras de novicias debía ser una monja de las más antiguas, celosa de la religión, prudente. Debían instruirlas en todo conocimiento religioso. Se reunían con ellas a la semana para discutir cuestiones bíblicas. Por último punto, se podría decir las definiciones de la enfermera, las obreras y la provisora. Las enfermeras consistían en cuidar a las enfermas más graves. También prestaba especial atención a la priora y a la vicaria.
Las obreras se encargaban de vigilar que cualquier obra realizada tanto por monjas como por oficiales, albañiles, carpinteros y peones para no infligir el voto de clausura. La provisora se encarga de administrar, dar dinero, a vigilar que cualquier obra realizada tanto por monjas como por oficiales, albañiles, carpinteros y peones para no infligir el voto de clausura. El claustro de Sor Juana es una institución educativa privada ubicada en el exconvento de San Jerónimo en el centro histórico de la Ciudad de México. Este convento fue el hogar de Sor Juana Inés de la Cruz durante 25 años y donde produjo varios de sus trabajos literarios. En el siglo XIX, el convento cerró y años más tarde el inmueble se fraccionó para albergar diversas instituciones y negocios, incluyendo un salón de baile a mediados del siglo XX. En la década de 1970, el gobierno expropió el complejo con la finalidad de reconstruir y en 1979 se fundó la Universidad del Claustro de Sor Juana. Esta institución ofrece licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos, principalmente en el área de humanidades. El claustro también lleva a cabo diversas actividades culturales y académicas en sus instalaciones. El claustro fue fundado en 1585 por Isabel de Barrios, la hija del conquistador Andrés de Barrios. El convento se construyó gracias a la función de dos residencias privadas, la de Alonso Ortiz y la de Isabel de Barrios. Isabel de Guevara se encargó de la unión y ampliación de ambas propiedades. En un principio y con la autorización del arzobispo Pedro Moya de Contreras, este inmueble albergó 4 monjas del convento de la Concepción, quienes se convirtieron en la primera orden religiosa de monjas jerónimas. ¿Qué es la capilla de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas? A continuación se los voy a explicar. La capilla de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, llamada popularmente Merced de las Huertas, es un pequeño templo católico de estilo barroco construido en el siglo XVII y su portada en el siglo XVIII. Está ubicado en el antiguo pueblo de Popotla, en la delegación Miguel Hidalgo. Es lo único que se conserva del convento mercedario de Popotla. Les daré una breve explicación de quiénes eran los mercedarios y la Orden de la Merced. La Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y Redención de los Cautivos, más conocido como Orden de la Merced, que en latín sería Ordo Batimari Virginis de Redemptione Captivorum, que en el español sería Orden de Nuestra Señora de la Redención para los Presos, es una orden religiosa católica fundada en 1218 por San Pedro Nolasco, para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. Los mercenarios se comprometen en un cuarto voto, añadido a los tradicionales de pobreza, obediencia y castidad de las demás órdenes, a liberar a otros más débiles de la fe, aunque su vida peligre de ello. ¿Qué significaba cuando una iglesia era de estilo barroco? Pues pon atención que te lo explicaré. El arte barroco se realizó dentro de la época barroca durante el periodo de 1590 a 1720, y que abarcaba la iglesia, la pintura, la escultura, así como la arquitectura. Muchos emperadores y monarcas católicos de toda Europa tenían un interés importante en el éxito de la Iglesia católica, por lo que los tribunales reales de España y Francia encargaron un gran número de diseños arquitectónicos, pinturas y esculturas en paralelo a la compañía y a la campaña católica general. Una de las características del estilo barroco son el tenebrismo, el realismo, las líneas y la hora. El tenebrismo quiere decir la luz y la oscuridad constantes, como en las sombras, dan dramatismo a las obras. Ambos tienen un efecto de emociones y la intensidad de la pieza. El realismo es un aspecto importante del arte barroco porque muestra en las pinturas lo realista y la vida cotidiana que hubo en ese momento. Las líneas ayudan a transmitir el movimiento y en menudo se presentaron en piezas barrocas. Y la hora lo usaban para transmitir la fuerza de la naturaleza y también como el tiempo era parte del proceso de la vida. Les voy a hablar un poco de su historia.
Historia. En abril de 1607 los mercaderes compraron en el pueblo de Popotla una casa de campo con una huerta para que funcionara como una casa de descanso, por lo que construyeron algunas celdas y una capilla. Con el tiempo el número de religiosos creció y en 1620 los religiosos deciden fundar un convento en el lugar, el cual ocupó las dependencias originales hasta 1668, cuando se decidió reconstruir el convento y la capilla, que fueron terminados en 1680. En 1737 el convento se convirtió en casa de recolección voluntaria y se construyó un pórtico de estilo barroco a un costado del templo, el cual funciona actualmente como entrada a la capilla. Patrimonio. En materia de monumentos históricos muebles, destaca una escultura de madera que representa a la Virgen de la Merced. Data de 1762 y es conocida popularmente la Virgen de Tacuba. La imagen sufrió un conato de robo en 2005, durante el cual resultó dañada y fue retenida como prueba en el proceso judicial. Concluyó en febrero del 2012 y la pieza fue sometida a un cuidado proceso de restauración por expertos del INAH, el cual concluyó en julio del mismo año. El 1 de agosto del 2012 la escultura fue regresada a la comunidad. La imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas fue entregada por el INAH a autoridades eclesiásticas a la comunidad, tras incluir su proceso de conservación. La pieza religiosa, creada en 1762, se fracturó hace años durante un frustrado intento de robo en el templo ubicado en la calzada de México, Tacuba. La imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, que fue objeto de un intento de robo en el templo ubicado en Calzado de México, Tacuba, fue entregada a la comunidad por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH Conaculta. Luego de haber sido restaurada por devolver su esplendor, la pieza religiosa de 250 años de antigüedad fue entregada por representantes de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, del CNCPC, del INAH.